Buen día para todos. Cordial saludo desde EduClick, tu ventana al conocimiento. Bienvenidos al módulo 2 de detección y selección de un donante en el contexto del curso de donación de órganos. El objetivo general de este capítulo es conocer los aspectos esenciales del primer paso de la gestión que comienza con la detección y selección de los potenciales donantes. Es importante entender que para lograr este objetivo general, pues necesitamos alcanzar unos objetivos específicos, brindar una detección oportuna, ¿sí? Tener un conocimiento adecuado del donante, así que hay que hacer una revisión exhaustiva de la historia clínica. Buscamos además para lograr el objetivo general, pues sensibilizar al personal médico y estos espacios son fundamentales para eso, con un único fin, obtener un aumento en la tasa de donación de órganos. El profesional de la salud debe promocionar el proceso de información activa, ¿sí? De alertas, reconocer y seleccionar los donantes, eliminar cualquier riesgo para el receptor e identificar criterios generales de selección de potenciales donantes. Pero hay algo muy importante que les quiero dejar claro y es que ustedes activan la alerta y nosotros somos los encargados de seleccionar y descartar los potenciales donantes. ¿Listo? Cuando hablo de ustedes, pues hablo de la jefe, del médico, del especialista que está en la unidad, ya sea de urgencias o de cuidado intensivo, que activa la alerta como un potencial donante de órganos. Una alerta, pues es todo paciente que tiene un Glasgow menor de 5 asociado a un trauma craneoencefálico, una lesión del sistema nervioso o cualquier otro problema que le haya generado la posibilidad de que su cerebro muera. ¿Sí? Una alerta reportada es la alerta llamada y avisada, ya sea a los coordinadores operativos o al crew de Huila. Hay alerta descartada, es cualquier paciente notificado o reportado como alerta que es retirado del proceso independientemente de la causa del proceso de donación. ¿Listo? Las alertas que a nosotros nos corresponde reportar son los pacientes con Glasgow igual o menor a 5, sin ningún efecto de sedación, que no estén en un estado de embriaguez o en una intoxicación y que cuenten con alguna de estos tres puntos que están acá, que tengan patologías neurológicas, que si presentaron un paro cardiorrespiratorio, pues estén fallecidos, o fallecidos con muerte encefálica sin sedación, que cumplen con criterios neurológicos y un test de apnea. ¿Quién notifica? Importante esto que está aquí en rojo. El médico, la enfermera, ¿sí? En el momento del fallecimiento o de la muerte encefálica, pues deben hacer vía telefónica el llamado a los respectivos números que están ahí ubicados en el cuadro de turnos que tenemos en las diferentes unidades de cuidado intensivo. Es importante que pues, la Organización Mundial brinda unos principios rectores que nos sirven para garantizar la operación de la Red Nacional de Donación y Trasplantes, que buscando el fin único y es incrementar la disponibilidad de componentes anatómicos, y para esto la detección y la notificación de todo paciente fallecido corresponde a una normatividad emanada por el Instituto Nacional de Salud, por lo cual pues nosotros como actores principales que son ustedes de la red de donación y órganos pues debemos llamar. Todo fallecido se convierte en un potencial donante excepto que en vida hubiese manifestado su oposición a la donación y eso lo definimos nosotros los coordinadores. Hay unos criterios generales de detección y notificación del potencial donante. Puede realizarse por dos vías. La búsqueda activa, que es cuando yo salgo a buscar en las diferentes unidades de cuidado intensivo, o la búsqueda pasiva, que es cuando me llaman. Es importante entender que estas dos formas en las que se realiza o en las que nos involucramos directamente con lo que está pasando en la unidad de cuidado intensivo, pues pueden garantizar, ¿sí? La respuesta oportuna a las alertas generadas, incrementar el número de donantes, evitando vías de escape y pues coordinar el trabajo de la red de donación y trasplante de órganos. En cuanto a la forma de búsqueda activa, que son las visitas a todas las IPS consideradas generadoras de donantes, ya sea servicios de urgencia, unidades de reanimación, etcétera, etcétera, esta se realiza día a día y pues la idea es pasar por las unidades de cuidado intensivo y pues estar identificando cualquier potencial alerta, ¿sí? En cuanto
A estas visitas, pues nosotros realizamos las visitas a las UCIs y si identificamos algo, pues lo que hacemos nosotros es notificar, ¿sí? Es notificar, somos un apoyo para ustedes, ¿sí? En el caso, o en el debido momento en el cual nos informan a nosotros que hay una alerta, pues lo que hacemos nosotros es un trabajo desde la coordinación operativa de trasplantes. Lo primero, realizar la valoración completa del potencial donante, generando una revisión detallada de la historia clínica, explorando neurológicamente al paciente o al potencial donante y verificando que tiene muerte encefálica por criterios médicos. Debemos revisar los estudios paraclínicos y complementarios y evidenciar a través de una imagen diagnóstica que tengamos una lesión. ¿Sí? Es muy importante que por parte del médico tratante se solicite, ya que para realizar un adecuado proceso de selección se debe tener muy claro cómo y de qué forma ha muerto el paciente. Si no tenemos claridad de eso, pues nos tocaría descartar el paciente como tal. ¿Sí? ¿Quién descarta el paciente? Nosotros, los médicos coordinadores. Ni es el médico de la UCI, ni la señora del aseo, ni el vigilante, ni la familia del paciente. Los únicos que podemos descartar el paciente después de evaluar la historia clínica, el examen físico, somos nosotros, los médicos coordinadores operativos, que estamos adscritos a la regional 6 en el caso del Huila y pues a las demás regionales a nivel nacional. Ante la existencia de urgencia cero en el país, que es una urgencia cero, los contextualizo, es un paciente que necesita urgentemente un órgano, y pues nosotros no podemos descartar, necesitamos apoyarnos en la red para que la red defina si descartamos o no, ¿sí? Y por eso nosotros debemos notificar a la regional la existencia de potenciales donantes, identificar pues completamente al donante, nombre, edad, documento, dónde se encuentra, los diagnósticos, si tiene alguna enfermedad coexistente que nos permita descartar el paciente, ¿sí? O si no tiene ninguna contraindicación y avanzamos en el paso. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. O sea, yo llego, evalúo el paciente y digo, tiene una contraindicación absoluta, descartado totalmente, o tiene contraindicaciones relativas, venga, vamos a estudiar el caso junto con el grupo de trasplantes y definimos si sí o no avanzamos en el proceso o lo descartamos. ¿Sí? Eso en cuanto a la detección activa. La detección pasiva es cuando me llaman. Yo estoy disponible y de un momento a otro entra una llamada, sí, hola jefe, ¿cómo está? Buena noche. Listo, ya voy para la unidad de cuidado intensivo a apoyarlos a ustedes en lo que tiene que ver con la detección pasiva del potencial donante y la asistencia de nosotros como coordinadores a la unidad de cuidado intensivo. Sí, es muy importante que nos informen o que llamen al CRUE o al coordinador operativo para que nosotros de inmediato podamos atender esa alerta. ¿Sí? Es importante eso y que quede claro acá. Ahora, pues voy a presentarles unas generalidades para la selección de potenciales donantes de órganos y tejidos y algunos criterios de inclusión y exclusión, pero quiero que seamos muy cuidadosos con esto. Se los voy a presentar como para contextualizarlos en el tema, pero quiero que quede algo muy claro a partir de ahora. Las únicas personas que están autorizadas para descartar las potenciales donantes somos nosotros los coordinadores de operativos de trasplantes. ¿Listo? Ninguna otra persona. ¿Ok? Es importante que establecido el diagnóstico de muerte encefálica, se debe realizar una evaluación clínica completa. ¿Quién la realiza? La realizamos nosotros para descartar enfermedades transmisibles, enfermedades neoplásicas, infecciosas o alguna lesión del potencial órgano que vamos a donar que pues nos contraindique todo. Se debe realizar la historia clínica de forma exhaustiva, desde el inicio a la remisión que llegó con el paciente al hospital hasta los últimos diagnósticos, evaluar qué paraclínicos tiene, si los diagnósticos están legalmente colocados, ¿sí? Ya lo van a ver ustedes cuando vean diagnóstico de muerte encefálica, cuáles son los criterios y qué necesitamos nosotros para poder decir que el paciente tiene muerte encefálica, así que es importante revisar ese aspecto, las contraindicaciones, los antecedentes, la revisión por sistema. Bueno, es una cosa muy importante la revisión de la historia clínica para nosotros porque nos va a dar el sustento para poder ofrecer un servicio de calidad. La edad es una fundamental para poder definir quién sí y quién no.
Entonces, uno de los criterios que más se ha ampliado en cuanto a la selección de los donantes es la edad. Y cuando yo digo que ampliados, pues me refiero específicamente en que ahora, pues las personas hay señores de 70, 80 años y adultos mayores que están muy bien mantenidos, son personas muy saludables y eso nos ha permitido ampliar esa brecha de la edad. Pero igual nosotros siempre evaluamos el caso, los coordinadores, con el grupo de trasplante para definir qué hacemos. ¿Listo? Entonces, pues hay que tener en cuenta que algunos de estos órganos pues no se van a donar cuando ya el paciente tiene una edad muy avanzada, por ejemplo el corazón, el hígado, el riñón. Pero igual, nosotros definimos eso, no es que yo llegue a la unidad de cuidado intensivo y no, ya le apagamos todo, hizo parada, es que tenía 62 años, nos parecía que tenía una edad muy avanzada y resulta que nosotros tenemos pacientes en la lista de espera de 63, 64, 65 años y probablemente ese paciente pues iba a ser un potencial donante o un candidato que hubiera podido servir a estos pacientes. Entonces, que están en la lista de espera con esta edad. Entonces, la edad es algo que para tener en cuenta, pero nada. Antecedentes de enfermedades infecciosas. Entonces, uno dirá, de todo este apartado que tenemos ahí, no, pues el que tenga VIH está contraindicado. Y la verdad, pues es que si tenemos receptores con VIH, ¿sí? Pueda que exista la posibilidad de que si nos donan estos órganos, pues se puedan donar. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con la información y con lo que descartamos, ¿sí? Antecedentes de enfermedades sistémicas, hipertensión, diabetes, hay algunos criterios ahí expandidos que no excluyen al paciente, pero que sí nos obligan, por ejemplo, a realizar biopsias para saber cómo está el contexto renal a nivel de la nefrona y de los glomérulos para definir si sí o si no avanzamos en el proceso de donación. ¿Listo? Es importante tener en cuenta del donante, del potencial donante, pues los hábitos y los antecedentes sociales, ¿sí? Nosotros ordenamos una serología para Chagas, también evaluamos si el paciente ha sido alcohólico, consume drogas, es un habitante de la calle, o todos los antecedentes lo tenemos en cuenta, porque nosotros lo que más buscamos es que los receptores no tengan ningún inconveniente en sus pacientes. Hay contraindicaciones absolutas sobre los factores de riesgo tales como la imposibilidad de no ser detectadas por periodos de ventana, enfermedades como por ejemplo el VIH. Entonces el paciente que se hizo un tatuaje hace 3 semanas y está en una ventana en la cual no podemos detectar si tiene VIH o no, está contraindicado. Y así como eso, pues hay algunos otros elementos que nos van a permitir a nosotros tener mucho cuidado a la hora de seleccionar los pacientes. Antecedentes hospitalarios y la evolución clínica también es muy importante para nosotros. Los pacientes que están en un choque séptico multiorgánico, pues que casi que nosotros descartamos siempre, o que tengan un proceso infeccioso severo, una tuberculosis activa, sí, hay que tener en cuenta, muchas veces llegamos, no, el paciente estaba lo teníamos con multisoporte, tal, lo desconectamos porque nos parecía que no, y pues realmente, a pesar de que esté multisoportado, pues ahí entraríamos a evaluar el caso para saber si lo descartaríamos o no. Y si el paciente hace el paro cardíaco, pues lo que tienen que hacer es llamarnos porque ya el paciente probablemente no sea un potencial donante de órganos, pero sí de tejidos. ¿Qué hacemos nosotros en la exploración clínica? Pues descartar nódulos subcutáneos, masas, lesiones, soplos, organomegalias, lesiones cutáneas, tatuajes. Sacamos las medidas del tórax, eso es importante para los cirujanos de corazón, de hígado, porque ellos necesitan saber las dimensiones. Y pues realizamos unas pruebas complementarias, electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal, buscando tener la mayor cantidad de información que nos sustente, pues que el paciente está bien. También vamos con ese paciente que da la aceptación, pues a realizar un perfil infeccioso con el cual descartamos todo. También hacemos una evaluación de su componente inmunológico, evaluamos el HLA, pruebas citotóxicas para saber cómo vamos. ¿Listo? Entonces se pide un hemograma completo, el estudio de coagulación, el perfil hepático y renal, claro, lógico, electrolitas y glicemias, enzimas cardíacas, gases arteriales, se realiza una determinación serológica del perfil infeccioso y pues vamos buscando elementos que nos permitan estar completamente seguros de que el potencial donante pues es un potencial donante adecuado. O sea, es un serología, hepatitis B, hepatitis C, beta gonadotrofina coriónica humana, también es importante en las mujeres en edad fértil pedirla. Y pues después de la pandemia nos toca pedir a todos
la prueba del COVID, tanto a los receptores como también al potencial donante. ¿Sí? Es importante entender que la evolución del donante se prolonga hasta la extracción de los órganos que se han considerado viables para dicho parámetro. Durante el rescate de órganos, el cirujano de trasplante debe hacer una inspección minuciosa de todo el abdomen, buscar que no haya masa, etcétera, etcétera, para descartar cualquier tipo de situación. Y si encuentran algo, pues se hace una biopsia rápida en el hospital, ¿sí? Para poder definir si es una patología benigna o maligna. Si es benigna, pues avanzamos. Si es maligna, se tiene que hacer un protocolo de incineración de los órganos, descartar todo y pues en el peor de los casos no avanza. ¿Listo? Los tejidos también se van a seleccionar de los pacientes fallecidos que hacen parada cardíaca. Por eso es importante que todo paciente que haga parada cardíaca nos llamen a nosotros. ¿Listo? Aquí hay unos criterios de selección y unas contraindicaciones generales de las cuales pues les he venido hablando. Está en la lista para que lo tengan en cuenta, para que lo estudien, para que lo revisen. ¿Sí? Contraindicaciones, patologías asociadas. En algunos casos vemos que el paciente que ha sido muy reanimado, le han colocado 5, 6, 7, 8 bolsas de sangre tratando de reanimarlo y pues al final no funcionó. Es un paciente hemodiluido, el cual pues, nos va a generar a nosotros algunos inconvenientes y hay algunos criterios para descartar. ¿Listo? Esta última diapositiva es muy importante. Yo quiero que nos preguntemos qué tipo de servidor social soy, porque todos nosotros pues somos servidores sociales, ¿sí? Algunos especializados, algunos no, pero somos servidores sociales. ¿Y cuál es la idea de nosotros? Sí, la idea de esta diapositiva, pues que nosotros realicemos nuestro servicio social de la mejor manera y con la mejor actitud. ¿Por qué? Porque eso se va a ver reflejado en la entrevista familiar y pues en el aumento de la donación de órganos, ¿sí? Y en la disminución de las negativas. Entonces es importante cambiar esa actitud de la carita roja, en donde a mí no me toca, se terminó el turno, me voy, que lo reporte el que llegue. Esas cosas pues no nos van a generar un efecto positivo, ¿sí? También está el que no es mi paciente, eso suele pasar, no, ese no es mi paciente, pero también está este que es el que queremos, el de actitud positiva, ¿sí? El que dice voy a avisar al CRUE, voy a iniciar la evolución de la alerta, voy a tener en cuenta esta evolución de forma temprana, voy a revisar los líquidos, los electrolitos, mejor dicho, voy a cuidar a ese paciente porque sé que ese paciente tiene la posibilidad de salvar a otros. Entonces, pues aquí les dejo esta última diapositiva. La idea es invitarlos a tomar esa actitud verde, ¿sí? A poder a cuidar ese donante y ayudarnos en la búsqueda, ¿sí? De posibilidades para personas que tienen falla renal y que quieren volver a la vida nuevamente. Entonces, cordialmente invitado todos, ¿sí? A alertarnos, a llamarnos a la hora que sea, ¿sí? En pro de ir a hacer una evaluación adecuada de la alerta. Y totalmente entendido, ¿sí? Para todos ustedes, que debe quedar muy claro que ninguno de ustedes tiene la posibilidad de descartar el donante. Quien lo descartamos somos los coordinadores operativos de trasplantes. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a cualquier sugerencia, comentario o recomendación o pregunta al final cuando ya terminemos los módulos. Muchas gracias por su atención. EduClick, tu ventana al conocimiento.